Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Soy el pastor Ubaldo. Es un gozo para mí poder estar una vez más con ustedes. Eh, en este momento que vamos en la parte 4 de nuestra serie, Tiempo de cosecha, este es un momento donde Dios está hablando a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Así es que vamos a comenzar en este día orando al Señor y pidiendo su dirección para que el Señor nos guíe en estos tiempos de cómo podemos estar pacientes, ser pacientes en estos momentos donde aparentemente todo es un caos alrededor de todo. Hemos podido ver a lo largo de todos estos días, hemos podido escuchar de todo lo que está pasando a través de las noticias, a través de todas las cosas. Podemos darnos cuenta cómo la gente está expresando que necesitan salir de donde están en sus casas. Ya se han impacientado, ya parece que ha llegado hasta un límite todo lo que está aconteciendo. Pero déjeme decirle que nada pasa si no es la voluntad de Dios en nuestra vida. Hemos podido ver cómo rápidamente se nos termina la paciencia. Rápidamente se nos acaba la paciencia al momento de querer hacer ciertas cosas o al momento de nosotros poder hacer cierto tipo de cosas. Este tiempo que estamos observando es un tiempo donde cada vez más tenemos que acercarnos al Señor y Él es el único que nos va a dar la paz que necesitamos, el gozo que necesitamos, el amor que necesitamos para poder sobrellevar todos estos momentos. He podido observar a lo largo de este tiempo cómo la paciencia es una de las cosas más importantes en la vida de nosotros. Yo no sé usted que me está escuchando el día de hoy, pero si esta es una cualidad que usted necesita, es algo que usted necesita, el fruto del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es paciencia. Y si es algo de lo que usted está necesitando, al igual que yo, bueno, el día de hoy el Señor nos estará hablando por medio de este mensaje de cómo podemos trabajar, de cómo podemos acercarnos a Él para poder ser pacientes en todo lo demás. Así es que prepárese el día de hoy, vamos a hacer este recorrido maravilloso por la palabra y ver cómo Dios va a hablar a nuestras vidas por medio de este mensaje para que nosotros podamos tomar las cosas cada vez más conforme a Dios las mira y no conforme a lo que nosotros pensamos que es correcto. Porque muchas de las veces nos impacientamos muy fácil. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muy seguido. Queremos las cosas tan rápido. Es más, vivimos en una sociedad que todo lo quiere rápido. Vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a hacer las cosas rápidas. Si queremos hacer las comidas, hoy en día abundan las comidas rápidas porque somos tan impacientes. Hoy en día abundan todo ese tipo de cosas porque somos impacientes y no somos lo suficientemente tolerantes para poder esperar. Mira hasta dónde hemos llegado. Es por eso que hoy, en este día, voy a estar hablando acerca de eso y cómo nosotros podemos lidiar con todas esas cosas. Así es que acompáñeme en la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Santiago, que se escribió toda una parte acerca de cómo podemos ser pacientes. Amén. Dice la palabra de Dios y vamos a leer solo el versículo 7 del capítulo 5. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo más importante que nos deja la palabra de Dios es que nos da un ejemplo. Siempre que nos habla la palabra, nos enseña tantas verdades maravillosas. Y pone de ejemplo a un labrador o a alguien que siembra la tierra y dice la Biblia, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Miren cómo los campesinos que siembran, bueno, aquí donde estamos en este valle, mayormente es puro riego, pero aquellos que hemos crecido en áreas donde las cosechas se cultivan dependiendo la temporada, dependiendo si llueve o no llueve, hemos podido apreciar y hemos podido aprender cómo
los sembradores o las personas que siembran, en las primeras lluvias que caen, van y trabajan la tierra para esperar la lluvia. Y en las primeras lluvias que caen, estos campesinos o estos hombres de campo empiezan a arar las tierras, no se impacientan y empiezan a sembrar sus semillas. ¿Sabes? Es importante notar todo eso, cómo la Escritura nos hace una aseveración de todo eso, porque es importante ver que el sembrador como un ejemplo de nuestra vida es aquel hombre que va y siembra y confiando que va a llover. No son impacientes, siguen trabajando la tierra, siguen esperando que venga la lluvia. Qué importante es tomar esos ejemplos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos de lo que va a pasar, de lo que no puede pasar, es cuando nuestra vida se va a volver más impaciente que nunca. Lo más importante de todo esto es saber que muchas de las cosas están fuera de nuestro control. Eso es lo más importante saber en la paciencia. Hay cosas que están fuera de nuestro control. No sé si se ha dado cuenta, aún los gobiernos, aún los jefes de Estado más importantes han dicho en este tiempo de la pandemia, en todo esto que está aconteciendo, han dicho, esto nos ha rebasado, esto ya se nos fue de las manos, necesitamos a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que para poder ser pacientes necesitamos a Dios. Primeramente necesitamos la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros va a producir, en nosotros cuando buscamos a Dios, cuando lo buscamos en oración y cuando buscamos su palabra, va a producir paciencia. El fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Y es lo que va a producir. Hay cosas, como decía hace un momento, que están fuera de nuestro control. Y a veces uno mismo quiere controlar la situación cuando no puedes. A veces tratamos de hacer cosas y no podemos, porque están fuera de nuestro alcance y están fuera de nuestro control. Lo más importante de esto, que aunque las cosas están fuera de nuestro control, no están fuera del control de nuestro Dios. Y eso que quiero que usted entienda al momento de tener una situación difícil delante de usted y usted dice, esto ha rebasado mi paciencia, esto ha rebasado mi tranquilidad. Probablemente usted pasa noches enteras sin dormir. Probablemente usted pasa noches enteras pensando cómo le irá a hacer y cómo se las va a ingeniar para poder hacerlo, para poder lograrlo. Pero déjeme decirle que si está fuera de su control, no está fuera del control de Dios. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, es cuando las cosas van a salir en el plan de nuestro Dios. Es por eso que preocupándonos no ganamos nada. Ya lo he explicado anteriormente, de nada sirve preocuparse, porque lo único que va a lograr es, deteriorar su salud y no lograr hacer nada. Entonces, podemos ver que todo esto acerca de la impaciencia, es tanta la presión que hoy en día ejerce la paciencia, que muchas de las veces hay una gran cantidad de personas que están mayormente haciendo un negocio de todo eso. Y va a decir, pastor, ¿por qué alguien va a hacer un negocio con la impaciencia? Fíjate, leía hace unos días atrás y leía un artículo, y yo creo que ustedes ya han sabido de eso, e incluso no nomás en Estados Unidos, empezó en Japón, después se trasladó a Asia y después a Europa y después a Estados Unidos, ahora en México también. Ya tienen hasta unos cuartos para ir a tratar con la impaciencia, con la ira y todo ese tipo de cosas. Le llaman los cuartos de la ira, donde las personas están tan recargadas de impaciencia que a veces pagan. Déjale explico un poco cómo está la situación. En estos cuartos los decoran con cosas como, por ejemplo, las que tenemos en nuestras casas, televisores, y depende del artículo que usted quiera.
Le ponen su traje especial para que no se vayan a caer los vidrios en su cara o cosas similares. Y le dan un bat de béisbol o cualquier otro objeto para que usted pueda descargar su impaciencia y su ira sobre esas cosas. Claro, usted tiene que desembolsar cierta cantidad. Fíjese hasta dónde hemos llegado. Fíjese hasta dónde la impaciencia ha logrado acaparar todo en nuestra vida. Aún de la impaciencia se puede hacer un negocio. No sabía, hasta me reí cuando lo estaba leyendo. Y dije, ¿cómo es posible que a pesar de la impaciencia y a pesar que nos afecta tanto, han descubierto que ahora, bueno, van a hacer un negocio o están haciendo negocio para poder tratar con la impaciencia, la ira y todas esas cosas? Es importante notar que ninguna de estas cosas nos van a ayudar hasta que nuestro corazón no lo alineemos al corazón de Dios. Es por eso que la paciencia en nosotros, las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, Dios está tratando en nuestro corazón. Y eso es lo primero que debemos de saber. Dios está tratando con nuestra vida. Dios está tratando con nuestro carácter. Y a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando somos impacientes por lo regular, explotamos con lo que está más cerca de nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, pero déjeme decirle que a veces cuando nos impacientamos, lastimamos a los que están más cerca de nosotros. Y eso es algo que no debe de pasar, porque el fruto del Espíritu Santo debe ser amor, es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Y si no estamos trabajando en esa área, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para estar en esas áreas. En esas áreas de bendición. Dice la palabra de Dios, fíjese en Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol hablaba, y no solo esto, nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, las tribulaciones, los problemas, las situaciones difíciles. Dice, nos gloriamos en todo eso. Nosotros en muchas ocasiones podemos darnos cuenta que cuando nos pasan las cosas que hemos clamado al Señor, que le hemos pedido tantas veces al Señor, nos desesperamos y decimos, Señor, ya pasó tanto tiempo. Y a veces somos impacientes hasta con Dios, cuando Dios tiene todo bajo control, cuando Dios tiene todo el control. Y a veces hacemos nuestras canciones y decimos, Dios siempre tiene el control. Pero al momento de atravesar una situación difícil, qué fácil se nos olvida todo. Y Dios, que lo entiende todo, que lo ve todo, y Él entiende todo lo que estamos atravesando. Las tribulaciones de la vida, los problemas de la vida, las situaciones que pasamos, no pasan por alto de nuestro Dios. Así es que todos podemos darnos cuenta. Todos podemos darnos cuenta que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, producido por el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice la palabra en Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice, he aquí, dice la palabra, tenemos por bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Bendecidos. Aquellas personas que han sufrido, aquellas personas que han soportado, aquellas personas que han sobrellevado, sabiendo que Dios tiene control. Dice, bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Hemos hablado de Job muchísimas veces. Y hemos visto, Santiago lo vuelve a nombrar aquí porque es importante ver que este hombre Job, que pasó por tantas situaciones, cuando vemos a lo largo de la Escritura, podemos ver que hubo 34 capítulos que estaba Job preguntándose, bueno, ¿qué es lo que está pasando?
Este hombre bueno, este hombre justo, dice la Biblia, era un hombre recto. Era un hombre en su cabalidad. Fíjese hasta dónde era tan cabal este hombre que hasta Dios mismo hacía alarde de este hombre. Hacía, no sé si será correcta la expresión de alardear, pero Dios mismo podía decir, miren este hombre justo. Podemos darnos cuenta que podemos ver la gran integridad de este hombre. Todo lo que Dios estaba obrando de una manera sobrenatural en este hombre, y podemos darnos cuenta que el Señor en la Escritura nos deja saber, ¿ustedes vieron el fin de este hombre? Y nos deja saber la paciencia que él tuvo. Y dice enseguida, el Señor fue misericordioso y compasivo. Los que esperan en el Señor, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas. Renovarán fuerzas cada día. Es por eso que debemos ser pacientes, debemos de saber que Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Probablemente ahorita no lo entiendas como estaba Job. Probablemente en el proceso que estás atravesando no lo entiendes, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Eso es lo que hace el Señor. Dios tenía un plan para este hombre, un plan que él no lo entendía, y probablemente es el mismo plan que Dios tiene para ti. Es un plan distinto, por supuesto, pero Dios quiere mostrarte que por medio de lo que estás atravesando, que por medio de lo que tú estás pasando, Dios está haciendo una obra maravillosa en tu corazón. Es por eso no te desesperes. Agarra fuerzas en el Señor por medio de todo lo que te está pasando. Y es ahí donde vas a poder entender cómo Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe lo que está pasando dentro de ti? Dios está produciendo, dice la Biblia, Dios es el que produce. Si tú tienes tu Biblia ahí donde estás siguiendo el mensaje, puedes subrayar esta palabra. Dios es el que produce. Dios está haciendo algo dentro de ti. Cuando estás atravesando pruebas, cuando estás atravesando situaciones difíciles y la paciencia ha rebasado todos los límites, Dios está produciendo en ti algo maravilloso. Dios está ejercitando tu vida. Dios está ejercitando tu interior. Y es por obra de la paciencia. Este es un proceso donde Dios está trabajando dentro de ti, transformando tu vida y lo que está haciendo. Y Él lo está haciendo, ¿sabes por qué es? Porque te ama. Él quiere sacar lo mejor de ti. Él quiere hacer lo mejor de ti. Es por eso que está produciendo dentro de ti algo maravilloso. Es por eso que la Biblia dice, porque Dios es el que produce. Dios es el que está produciendo en ti. Es por eso que cuando pasamos por diferentes situaciones, vamos adquiriendo una madurez. Madurez para poder enfrentar la vida. A lo mejor en este momento tú estás pasando situaciones difíciles que a lo mejor anteriormente no podías pasar. Porque el día de hoy estás fortalecido. Dios ha fortalecido tu carácter. Dios ha fortalecido tu vida en gran manera. Ustedes no se han fijado, mientras nosotros no teníamos a Dios en el corazón, ¿cómo reaccionábamos anteriormente? ¿Cómo reaccionábamos anteriormente cuando sucedía algo en nuestra vida? Después que conocimos a Dios, Dios empezó a producir algo diferente en nuestro corazón. Algo diferente se empezó a gestar dentro de nosotros. ¿Verdad? Algo empezó a pasar dentro de nosotros. Y ahora que conocemos a Cristo, las cosas tienen que ser diferentes. Probablemente si alguien te hacía algo antes, eras muy impaciente y luego, ¿qué hacíamos? Cuando alguien nos decía algo, ¿qué hacíamos? Contraatacábamos luego, ya sea decíamos algo o hacíamos otras cosas.
Pero ahora lo que el Espíritu Santo produce en nosotros es algo sobrenatural que está dentro de nosotros, que está produciendo un dominio propio dentro de nosotros. Y de nuestra reacción indicará la madurez que hay en nosotros. Las reacciones que tenemos indicarán la madurez espiritual que hemos adquirido por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por eso que no podemos reaccionar mal. Tenemos que tener ese dominio propio que solo puede dar la paciencia al poder ser tolerantes unos con otros. Es por eso que cuando nos sucede algo en la vida, cuando a nosotros nos pasa algo en la vida, siempre va a haber una reacción. Al momento de que tú estás atravesando por algo, siempre va a haber una reacción de tu vida o del problema donde estás aconteciendo las cosas. Yo te invito a que te autoanalices y digas, Señor, ¿cómo está la paciencia en mi vida? Y yo sé que usted se puede calificar o yo me pudiera calificar de alguna manera, pero lo mejor que nos pueden calificar son las personas que están alrededor nuestro. Nuestros hijos, nuestra esposa, compañeros de trabajo. Y ellos nos van a calificar porque nos miran. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo Dios en nosotros? ¿Sabes? Mientras estudiaba esta palabra esta semana, y dije, esta palabra es una palabra de bendición, pero es una palabra que está llegando a mi vida de una manera tan real. Porque yo necesito la paciencia. No sé si usted, pero yo necesito tener paciencia en mi vida. Yo necesito cada día ser más controlado por el poder del Espíritu Santo. Es por eso, la Biblia dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, el ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Antes, cuando el Señor hablaba a su pueblo, lo hacía por medio de los profetas. Es por eso cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban, decía, el Señor ha dicho así, o así dijo el Señor, y por lo regular era para corregir, para hablarles acerca del rumbo que estaban llevando como nación, como individuos. Y los profetas hablaban, tenemos un ejemplo, por ejemplo, Dios habló por medio de Noé a una generación. Y Noé, mientras hablaba, era un ejemplo, así como dice la Biblia. Él fue paciente en lo que Dios le dijo. Dios le dijo que construyera un arca donde se salvaría su familia, él y todos aquellos que creyeran en el mensaje. No la construyó nomás para él, era para aquellos que creyeran en el mensaje que Dios le estaba dando. Este hombre pacientemente soportó las aflicciones, soportó las críticas por tantos años, soportó todo ese tipo de cosas. ¿Y sabes cómo lo pudo hacer? Con la paciencia, con Dios en su corazón. Es por eso que la Biblia dice, hermanos míos, tomad como ejemplo. En la Biblia podemos encontrar ejemplos. El mejor ejemplo es el Señor Jesús. Él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre y la humildad lo llevaron hasta esa cruz por amor a nosotros. Aprended de mí, dice el Señor, aprendan de mí. Es por eso, amados hermanos, cuando la Biblia habla de que tenemos como ejemplo todo esto, las aflicciones de estos hombres que supieron esperar en el tiempo de Dios. Estos hombres lo hicieron con la confianza de que Dios tenía control sobre sus vidas. Esa confianza que solo puede dar la quietud del Espíritu Santo y el poder de Dios obrando en el corazón. Cuando hablamos de Noé, cuando hablamos de grandes hombres de la Biblia, de aquellos hombres que supieron esperar en el Señor, en el libro de los Salmos podemos encontrar muchos pasajes en Proverbios y podemos darnos cuenta que Dios es el que está produciendo en nosotros todo eso que necesitamos. Cuando esperamos, lo hacemos con la confianza de que Dios va a actuar. Cuando usted está esperando algo y se desespera, quiere decir que su fe necesita ser desarrollada cada vez más en su vida.
¿Y qué es la fe? La fe es lo que se espera y aquella convicción o aquella convicción de lo que no se mira. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Es por eso que cuando nosotros sabemos esperar en el Señor, sabemos actuar con paciencia, sabiendo que cuando esperamos en Dios vamos a tener resultados buenos. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza en Dios en este tiempo? ¿Está esperando en Dios o está impacientado también? Este es un momento para que nosotros podamos tener esa reflexión dentro de nuestro corazón. La fe es cuando hay una seguridad de lo que estamos esperando va a pasar. Y saber que todo lo que nosotros pidamos al Señor va a ser de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque a veces podemos pensar, Dios, ¿por qué no me escuchas? Y podemos desesperarnos, Señor, si yo te sirvo, si yo hago esto, Señor, si yo hago lo otro. Y podemos poner un montón de cosas adelante. Pero si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Es por eso que la Biblia dice en Santiago 5:7, dice, aguardando con paciencia. Hablando del sembrador, dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aguardando con paciencia. Dios está produciendo algo dentro de tu corazón, como aquella semilla que se plantó. Aquella semilla que se plantó dentro de ti. Va a haber procesos de siembra en tu vida. ¿Y sabe dónde se van a reflejar? En tu cosecha. Es por eso el fruto del Espíritu Santo. Lo que estamos sembrando en buena tierra en el corazón. En ese corazón que Dios va a ser el que esté labrando nuestra tierra. Es lo que va a producir en nosotros una cosecha sobrenatural. Que no nomás te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a los demás. Es por eso que los procesos siempre van a ser un reflejo en tu vida. Y eso va a indicar el trabajo arduo que debemos de hacer para recoger el fruto final. ¿Sabes? Cuando un agricultor empieza a labrar la tierra, no vaya a agarrar el control de la televisión y espera que todo esté listo para cuando él nomás vaya a cosechar. Va a haber un trabajo. La paciencia es algo que es el fruto del Espíritu Santo, pero es algo que nosotros debemos de estar cultivando. Es algo que nosotros debemos de estar trabajando día con día. El agricultor cuando siembra, hay un proceso, siembra y si salen hierbas en el proceso, él va y quita las hierbas y va y quita todas las cosas que van estorbando para el crecimiento saludable de las plantas. Lo mismo pasa en nosotros. Tenemos que ir quitando todas aquellas cosas que están estorbando en el crecimiento espiritual para obtener el resultado que queremos. Cada que el agricultor siembra y él empieza a trabajar y empieza a cultivar y empieza a regar y empieza a ponerle los fertilizantes que necesitan las plantas para que ese crecimiento sea un crecimiento sano. ¿Por qué? Porque espera un buen fruto. Dios espera que el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es la paciencia, que cuando hay una cosecha abundante en nuestra vida, que va a ser para bendición de los demás. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Cómo está su corazón? ¿Sabe? Que todos los procesos en la vida son los más importantes. Todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor hoy en día es un cumplimiento de algo que se acerca aceleradamente. Y eso es la venida del Señor. La venida del Señor Jesucristo se acerca velozmente. Y dice la Biblia, tened también vosotros paciencia, saber esperar. ¿Sabe qué es lo que nos mantiene con paciencia a nosotros? Saber que un día Jesús regresará por su iglesia. Jesús un día regresará por su iglesia.
todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Oigo tantas cosas que la gente dice, pero yo creo lo que la Biblia dice. Esto es un cumplimiento de lo que se ha trazado en el corazón de Dios por tanto tiempo. Y dice, afirmen vuestros corazones. O sea, estén con sus corazones preparados y listos para cuando esto acontezca. Que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en ustedes, para que los demás que no conocen de Jesús puedan encontrar el amor de Dios. Puedan encontrar el amor de Jesús, porque la venida del Señor se acerca. Es por eso tan importante ser pacientes, ser bondadosos, ser misericordiosos, ser compasivos. ¿Cómo se está preparando usted para este acontecimiento? Este acontecimiento será inevitable, será inminente. Hay tantas cosas que la gente dice de lo que va a pasar y de las cosas que van a suceder, pero la venida de Cristo, la venida de Jesús es inminente. Y si usted está desesperándose en su vida, inevitablemente desesperándose por lo que va a ser, por lo que pueda suceder, déjeme decirle que lo más importante es preparar nuestro corazón para cuando ese día acontezca, para cuando ese día llegue. No sabemos si vamos a estar aquí para cuando Jesucristo regrese, pero sí estamos seguros, Él regresará. Ahora le hago esta pregunta, ¿cómo está su corazón? ¿Está preparado? ¿Está preparado para cuando Jesús regrese? ¿Está preparado para cuando Jesús haga la entrada más importante a su vida? Si no está preparado, este es el tiempo para que usted pueda estar listo. Lo más importante es desarrollar una vida conforme al carácter de Jesús, conforme al carácter de Dios. Que Dios siga cambiando nuestra vida conforme a su imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y si usted no está listo, hoy le voy a invitar para que haga la decisión más importante. La decisión más importante de su vida es que su corazón esté preparado. Más que las otras cosas que puedan preocuparnos en nuestra vida, lo que más debe de ver nuestro corazón es dónde pasaremos una eternidad. ¿Dónde pasaremos una vida eterna? En este miércoles estuvimos hablando en los grupos pequeños acerca de la vida eterna. Y podemos darnos cuenta de cómo Dios está preparando nuestras vidas, cómo Dios nos está acercando para ver todo lo que viene por delante, una vida de gran bendición. Si ese eres tú el que no está listo, que no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy este es el día. Hoy es el día para que le puedas decir al Señor, entra a mi corazón. Y es tan sencillo, solo tienes que hacer esta oración, pero sincera de tu corazón. Y dile estas palabras: Señor Jesús, he vivido alimentando mi vida de tantas cosas, Señor. Pero hoy quiero que entres a mi corazón, que llenes mi vida. He vivido la vida, Señor, tan desesperadamente buscando llenarme de otras cosas. Y hoy me he dado cuenta que tú eres lo más importante para mi corazón. Repite estas palabras: hoy te acepto como mi Señor, como mi guía. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres, Señor. Y me hagas como uno de tus hijos. Gracias por ser paciente conmigo. Gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, porque tal como soy, tú me recibes. No importa qué es lo que dicen los demás, sino lo más importante fue tu amor que tu Hijo Jesús tuvo en esa cruz para morir por mí. Y gracias, Señor, por el amor que me tienes. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de la fe. Es importante que compartas este mensaje. Es importante que compartas este mensaje, porque lo más importante de tener el fruto del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas no es qué tan tolerantes podemos ser, sino que es cuánto amor de Dios puede estar depositado en nuestras vidas
para poder expresar a otros lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Para que un día, cuando estemos en gloria con el Señor, ustedes también que están escuchando puedan estar junto conmigo, junto con todos aquellos que han aceptado a Jesús en una vida eterna, gozándonos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dios les bendiga. Una vez más, soy el pastor Ubaldo, Iglesia Cristiana del Valle. Compartan este video, hagan comentarios y compártanlo con sus familiares, con sus amigos. De todo lo que Dios va a hacer, Dios va a traer algo maravilloso en tu corazón. Sé paciente y sé esperar en el Señor, que tu vida puede estar centrada solamente en el Señor y no en lo que se mire alrededor, y tu corazón va a estar en paz. Dios te bendiga y Dios te guarde.